Ejemplo de la división algebraica. Si P de x igual 12x cuarto menos ax cubo más bx cuadrado menos 31x menos 15 es dividido por q de x igual 4x cuadrado menos 5x menos 3, calcular a menos b. Para este ejercicio, si tú te pones a mirar, hay una dificultad de que al centro del polinomio, este que me dan aquí, que sería el dividendo, hay dos incógnitas. Y cuando están en esa posición pueden complicar mucho los cálculos. Aquí, como tú puedes ver, lo voy a resolver con el método de Horner. Y se va a demostrar la eficiencia que tiene este método para esta situación particular. Cuando te dice es dividido, esa palabra está queriendo decir de que cuando se dividan ambos polinomios, la división es exacta. Entonces vamos a dividir. Para eso, no te olvides que en el divisor, que es este, el primer coeficiente se coloca en la esquina y los otros dos coeficientes, el menos 5 y el menos 3, se colocan acá pero con signo cambiado. También, si el divisor es de grado 2, como puedes ver, entonces desde la derecha cuentas dos columnas, 1, 2, y ahí trazas esta vertical. Entonces, mira lo que va a pasar acá. Si tú empiezas a hacer la división, empezarías acá, 12 entre 4, eso sale 3. Así se empieza Horner. Y ahora, el que sale ahí abajo, el siguiente paso es multiplicarlo por estos. Entonces sería 5 por 3, sale 15 que va aquí. Y 5 y 3 por 3 sale 9 que va en esta parte. Y aquí viene el gran problema. Que no hay más información aquí. Y esto no se puede reducir, es 15 menos a, no sabríamos cuánto resulta ahí. Entonces eso hace difícil, casi imposible seguir avanzando. Entonces, aquí la ventaja, ¿sabes cuál es? De que me han dado, me dicen, me dan a entender de que la división es exacta. Entonces, si es así, acá debe salir 0 y acá debe salir 0. O sea, los coeficientes en el resto deben ser nulos, debe ser 0 cada uno de ellos. Eso es una división exacta en el álgebra. Ahora mira, cuando tú haces las operaciones, ya se multiplicó el 3 por estos dos, salieron ahí. El número que resultaría aquí, después que se le ha obtenido, se debe multiplicar por el 5, iría acá. Y él por el 3 iría en esta parte. Después de reducir estos y dividir entre 4, porque eso es lo que se hace en Horner, el resultado de eso iría en ese punto y otra vez se haría la multiplicación. Este número por 5 lo pondrías aquí y este número por el 3 lo pondrías en esta parte. Más o menos esa sería la disposición que tendrían los números. Entonces con eso ya es fácil, mira, porque tú sabes que estos dos se tienen que reducir. De frente, lo que sale se coloca 0. Por lo tanto, el número que va acá necesariamente tiene que ser el 15. Menos 15 más 15, ahí tienes el 0. Y sigamos razonando.
Este 15, ¿realmente de dónde había provenido? Había venido de la multiplicación de este número por 5 va acá, y este número por 3 sale el 15. Quiere decir que para que eso suceda, acá tiene que ser el 5. Para que 5 por 3 salga ese 15. Y de esa manera estamos avanzando un poquito más. Pero acá este 5 lo podemos usar todavía. Mira, porque en esta multiplicación 5 por 5, eso sale 25 y ese es el que debe ir aquí. Por lo tanto, aquí será el número 25. Sigamos razonando. Al reducir estos, este menos 31, el de aquí y el 25, tiene que salir 0. Por lo tanto, el número que va acá tiene que ser necesariamente el 6. Menos 31 y acá más 31 y sale 0. Entonces, quiere decir que en este ejercicio podemos agarrar así y ir retrocediendo, ¿no? Como estás viendo. Meditemos. Este 6, ¿de dónde viene? De multiplicar este número por 3. Eso va aquí. Quiere decir que el que va aquí sería 2. 2 por 3 y ahí va el 6. Y este 2 por 5 que era al inicio debe ir acá. Quiere decir que acá es 10. Y estamos cerca de terminar. Ya estamos cerca de hallar ahí, míralo. Acá, en vez de colocar las operaciones, mejor razónalo nada más. Cuando se reduzca todo esto, mira, cuando se reduzca esto, todo eso entre 4 debe dar 5. Quiere decir que toda esta parte debe ser 20. 20 entre 4 sale 5 ahí. Y para que esto sea 20, este de acá, ¿cuánto tiene que ser? Mira, qué difícil, ¿no? Darse cuenta de que ahí tiene que ser 1. Para que todo sea 20, pues, ¿no? Ya está. Entonces D vale 1. Y ahora vamos a esta parte. Esto de aquí, cuando se divide entre 4, sale 2. Quiere decir que esto de acá tiene que ser 8. 8 entre 4 sale el 2. Y para que esto sea 8, A tendría que ser 7. Menos 7 más 15 sale 8. Y 8 entre 4, 2. Y listo, y se acabó. Ahí tenemos los valores de A y de B. A vale 7 y B vale 1. La respuesta, si es que te gusta eso, ¿no? Te desespera saber la respuesta, sería 7 menos 1. Y la respuesta sería 6 a este ejercicio. Entonces así es como se le puede atacar y cómo se puede resolver la dificultad de las dos incógnitas al centro. Quizás has aprendido algo en este ejercicio. Si es así, por favor dale like a mi video y apóyame con tu suscripción para seguir brindándote más conocimiento en forma gratuita. No me falles. Ya pronto te hago más ejemplos para que aprendas correctamente todo esto. Mientras me voy. ¡Chao!